es con un curita amigo que ya muchos acá conocen. En ese tiempo era decano de la Facultad de Teología, Emilio, el padre Emilio. Entonces estábamos charlando ahí de algo. Me dijo, oíste, ¿sabes que estoy como pensativo? Contá, a ver, ¿qué te pasó? No, es que estuve confesando una monja y adivina lo que me dijo. No, 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 no me va a contar. Eso no puede, que es que es secreto de confesión y que uno no puede contar. Espera y verás. Yo sé que los curas son chismosos, pero no en eso. Entonces me va diciendo, viste, vino esa monjita, se confesó. Y me dijo, padre, me acuso, me confieso. ¿Qué o que no se oye? Eso les decía yo, que no se oye, debe ser que por ahí no se oye, ¿cierto? A ver si así se oye más. ¿Se oye más o no? ¿Sí o no? No, así tampoco. Sí, bueno, es que se iban a perder el chisme. Entonces, y eso sí era grave, ya, es cierto, eso sí es grave. Entonces me dijo pues el curita, imagínate pues de lo que se confesó la monjita. Me dijo, padre, me confieso que yo me he dejado robar la alegría. Y yo estaba esperando, bueno, ¿y qué más o qué? Y no se confesó de más, no más. Me he dejado robar la alegría. Y a mí esa anécdota me ha marcado y me ha servido en muchos momentos. Porque es que uno se deja robar de todo, sobre todo está bajándose del metro o en alguna parte por ahí mal parqueado con el celular. Y a uno lo tumban muchas veces, yo no sé a usted cuántas veces lo han tumbado. Pero hay una cosa que sí es tontería de uno. Uno muchas veces se deja robar la alegría. Pasa una jornada dura de trabajo, pasan contrariedades. Contrariedades es una palabra interesante para saborearla. Contrariedades, contra lo que uno quiere, aspira. Yo pensé que, yo creí que, yo planeé que, y nada, contravía. Y entonces el agite del trabajo, las contrariedades, las dificultades, las luchas, las cosas que no salen como uno quiere, cuando uno quiera, en fin. Y de pronto llega uno al final del día cansado, agobiado, harto, refunfuñando. Es más, se le va comenzando a notar en las muestras, aquí en las líneas de expresión, y va teniendo con el correr de las semanas, de los meses y de los años, ya se van volviendo algo como tan de uno. Tanto que cuando usted piensa en determinado tipo de persona, sí, ya, esa es como la manera de ser de él, ese es como el humor cotidiano, o sea, esa persona es refunfuñona, esa persona es fregada, malhumorada, esa persona es tal cosa, esa persona es tal otra. Pero puede ser que también usted conozca a alguna persona así como alegre y que le alegra la vida cuando entra en contacto con ellos. ¿Conoce a alguna persona alegre? ¿Sí o no? Confiese cobarde, a ver, dígale a quién, a ver, dígale a su vecino, a ver, aproveche. Este es el momento de chismosear. Dígale la persona más alegre que usted ha conocido. Cuéntele la persona más alegre que usted ha conocido. Dígale. Cuéntele ahí, usted no conoce a su vecino, presente, ve, yo soy fulano de tal. A ver, ¿a quién ha conocido alegre? Una cosa es ser cómico, otra cosa ser patán, otra cosa ser buen humorista. Entonces hay gente que desarrolla esa capacidad de humor, ¿ya? Y entonces son de los que escriben los chistes y tienen libretas de chistes. Y dijo que médico, se la tengo. Y dijo que paisas, se la tengo. Y dijo que tal cosa, se la tengo. Y dijo suegra, se la tengo. Y empieza la lista. Esa gente desarrolla ese humor. ¿Quién sabe si sea feliz? Yo estoy preguntando por felicidad. Hay quienes son patanes. Mire a su derecha, ese no. Pero hay gente que es patán. Hay unos que son patanes. ¿Ya? Mete patas, y quizás usted hasta muchas veces los ve, qué vaina con aquel, ya, o con aquella. En fin, pero yo estoy preguntando es por felicidad, estoy preguntando es por qué, por felicidad. Inclusive, y como para que vamos entrando en el tema,
Una cosa son las meras reacciones hormonales, sensoriales, las experiencias que uno tiene de simple reírse, de simple humor externo, y otra cosa es la felicidad. Con un ejemplo, ¿me entiende? Uno puede estar en el entierro del que sea, el que sea. Por ejemplo, pongamos en el entierro suyo. Y entonces, alguien que está pasando con las aromáticas o con cualquier cosa, que se cayó, que se resbaló, que le echó el agua o el tinto a tal, y comienza la gente como a medio sonreír. O pasa alguna cosa que le parezca fuera de la lógica o como normalmente produce risa, y usted puede estar en el drama más terrible de la muerte de un ser querido y se rió. ¿Y eso significa que está feliz? No, eso no significa que esté feliz, ¿ya? Es más, hay un montón de experiencias en las que la gente está en una rumba, ¿ya? Está tomando trago, está bailando, está haciendo una cantidad de cosas. ¿Eso significa que sea feliz? No, significa que está enrumbado, que está bailando, que está una cantidad de cosas ahí. Y entonces ya nos vamos entendiendo. La felicidad es algo como más profundo. Va mucho más allá de la epidermis. Va mucho más allá de las meras reacciones sensoriales y las meras reacciones que uno puede tener ante determinado tipo de situaciones. Es algo que va en lo profundo del corazón. ¿Usted qué tan feliz es? ¿Le interesa este tema para hoy o hablamos de fútbol? No me vaya a decir que hablemos de política, que ya estamos ñatos. ¿Eh? ¿Y le interesa eso? ¿Le interesa, oiga, si la gente cuando lo ve a usted, qué tan feliz lo ve? Cuénteme, ¿qué tan feliz lo ve? ¿Qué tan feliz es usted? Usted es de las personas, pues usted sabe que sobre todo hay un diagnóstico interesante en la familia. Otra cosa es cuando usted sale de la casa, ¿no? Cuando usted sale de la casa es supremamente abrazadora, piqueadora, amable, tal cosa, pero cuando llega a la rutina de la casa, cuando está en la rutina de una cantidad de actividades del trabajo y de las cosas normales, ¿cómo es usted? Es más, cuando usted de pronto se mira al espejo, yo sé que muchos ya no se atreven a mirarse así como de sopetón al espejo porque peligra la vida del actor, entonces comienzan a asomarse así. Sos vos, ahí está. Entonces, cuando usted como que se mira al espejo, ¿qué cara ve? La suya, sí, no la ha podido cambiar. Pero cuando usted se mira al espejo, ve la cara de alguien alegre, feliz, realizado, feliz con lo que hay, con lo que es. O usted, otra vez vos, ahí, no fregues. ¿Eh? ¿Cómo le va a usted con usted mismo? ¿Será que parte de lo que usted tendría que integrar a su confesión es eso? Hace rato me dejé robar la alegría. Hace rato en medio de la funcionalidad de la vida, de los problemas de la sobrevivencia, del agite, de la rapidez en la que nos va metiendo este tipo de sociedad, que hay que cumplir unas rutinas, unas cosas, hay que llegar rápido a ninguna parte. Y entonces como que uno se le ha ido perdiendo esa capacidad de gozo. ¿Sí conoce usted a algunas personas felices, cierto? Las reconoció por allá. Yo hoy le vengo a hablar de la más feliz, de la feliz, de la que inclusive hay que decirles como bienaventurada. Y cuando uno habla de bienaventurada y de feliz, es más, le decían así, feliz te llamarán todas las generaciones. No era simplemente la más feliz del pueblo, de la vereda. Puede ser que usted sea el más feliz de la vereda, sobre todo desde que le dio ese mal, el mal de vereda. Puede ser que usted sea el más feliz de la vereda, pero eso no significa que sea el más feliz realmente en el contexto de todos los que lo rodean, de todos los que están con usted, o inclusive feliz te llamarán todas las generaciones, hasta hoy. Cuando yo pienso en este tema, vuelvo sobre ella. ¿Sobre quién? Diga usted, ¿sobre quién? Sobre María. Hablar sobre María es muy bonito, muy interesante. Suscita muchas cosas. Aquí no tengo tiempo porque ustedes tienen mal gusto,
o reparten mal el tiempo. Un día de estos vienen a un diplomado sobre Mariología, sobre la Virgen María. Entonces, aquí no tengo tiempo, pues, como que profundicemos seriamente acerca de la Virgen María. Interesante. Sobre eso hay mucho que hablar, mucho que hablar. Inclusive hay unos errores serios. Desde el error serio de muchos grupos protestantes, evangélicos, que pretenden sacar a la Virgen María de todo el contexto de la vida cristiana, no la mientan para nada, tienden un paño de ignorancia sobre ella. Hay que un pastor se le ocurra hablar de la Virgen María, en cambio abre la Biblia hacia al azar, pin de do maripín de este man, y sobre este man hacen toda una, cualquiera de las que aparezca de los personajes bíblicos, hacen todo un grupo, hacen todo un culto, hacen todo un retiro, la fe de Josefina, o lo que pasó con fulanito, o lo que pasó con sutanito. Ay de que se le vaya a ocurrir a ese man hablar de la Virgen María, y entonces desconoce todo un montón de textos de María. Pero usted sabe que también hay otro problema. Nosotros somos generalmente muy pendulares. ¿Muy qué? Pendulares, como de un extremo a otro. Entonces hay otros que por afianzar sus aspectos católicos pretenden ir hasta el otro extremo. Y en vez de centrarse en lo que se centra la fe cristiana, por eso somos cristianos, en Jesucristo, las Sagradas Escrituras son profundamente cristológicas. Escudriña las Escrituras porque ellas hablan de mí, dice el Señor, llevan a conocer a Jesucristo. Han llegado a ser verdaderas sectas marianas. Hay verdaderas sectas marianas y supuestamente con el letrero de católicos, pero ese es otro cuento. Y sobre eso tenemos que profundizar mucho. Pero la visión real de la iglesia y de las Sagradas Escrituras, de la teología y de la vida de iglesia y de la fe sobre la Virgen María es muy interesante, muy bonita. Tenemos mucho que trabajar, pero como les digo, cuando se den tiempo para eso, entonces me llaman. Les estaba diciendo en uno de los diplomados, ¿ustedes conocen la Escuela Bíblica Católica Yeshua? Vengan un día de esto a los diplomados. Entonces, hoy me quiero centrar en esto. Mire, porque es una cosa supremamente interesante. Usted se va a dar cuenta, mira, hay una relación directa. ¿Una qué? Relación directa entre gracia, alegría, o gozo, o bienaventuranza, y fe. Y fe. Hay una relación directa de ello. Es más, casi que pudiéramos decir, dígame entonces usted qué tanta fe tiene y va a corresponder al nivel de su alegría y va a corresponder al nivel de la gracia. ¿Qué tan agraciado es? Bueno, como para que me vaya entendiendo, entremos en materia, como yo sé que ustedes venían para la escuela bíblica y trajeron la Biblia, me hace el favor y buscan en el Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas es por excelencia el Evangelio de la Mariología. Cada uno de los datos de la Sagrada Escritura tienen un aporte complementario acerca de todo, acerca de Jesucristo, acerca de María, acerca del mismo Dios y Padre, acerca del Espíritu. Entonces cada uno de los evangelistas tiene un aspecto complementario. Uno no se puede quedar simplemente con la impresión del uno, tiene que complementar todo el cuadro. Mire su mano, hágame el favor, échele una mirada. ¿Quién va a creer que ese flaco es hermano de este otro gordo? ¿Ah? Que es de la misma familia, que es de la misma mano, y este otro largo. ¿Ah? ¿Quién iba a creer? Así como en su casa. Yo no sé si sean 3, 4, 5. ¿Cuántos son en su casa? Dígame, ¿cuántos son en su casa? 2. ¿Y ustedes? 3. ¿Y ustedes? 1. ¿Y ustedes? ¿Quién más? ¿Quién da más? 5 por allí, si hay alguien que trabaje, hombre. ¿Oíste qué cosa? Cuando yo hago esta pregunta, por ejemplo, en matrimonios, entonces dicen 6, 8, 10. Y cuando les digo, ¿y cuántos eran en la casa de su papá? 16, 18, 20. ¿Usted se da cuenta de lo que está pasando con eso? Mejor dicho, mire a su vecino, que es una especie en vía de... En fin, deje así. A ver, con los que hay, con los que hay. Entonces, cuando uno pregunta a una familia de 4, 5 más,
cómo era su papá, cómo era su mamá. Encuentra cosas muy interesantes. Por ejemplo, aquí, ¿quiénes son los hijos mayores en la casa? Levanten la mano. Ajá, muy bien. ¿Y quiénes son los menores? Muy bien. Yo veo que hay unos que la levantan igual porque son únicos hijos. Entonces, este ejemplo cada vez voy a tener que ir cambiando de ejemplo porque en este contexto, con esta gente, ya esto poco funciona. Pero si uno le pregunta al hijo mayor cómo era el papá en esos de 4 o 5, ni se diga de 10, 12, 15 o 18, generalmente el mayor dice: mi papá era templado, mi papá era man teso y templado. Y si usted le pregunta al menor, por ejemplo aquí, levanten la mano los menores, levanten la mano, me hace el favor y los mira. No es sino mirarlos. Ahí mismo se da uno cuenta, ahí mismo se da uno cuenta. Y entonces, si a ellos les pregunta, ¿cómo era el papá cuando el hijo mayor, el hermano, estaba diciendo que era fuerte y templado? Usted le pregunta, ¿cómo era el papá? No, mi papá era, no, tranquilo, mi papá era un bacán, mi papá era, no, todo. No solo ya estaba domado, el varón domado, sino que ya estaba cansado y por lo demás ya se dio cuenta, si con el mayorizo se le dedicó y vean lo que paró, que haga lo que le dé la gana. En todo caso, en todo caso, las versiones yo no me atrevo a decir que sean distintas, sino digo que son ¿qué? Complementarias. Así, las versiones de los evangelistas, uno encuentra versiones ¿qué? Complementarias acerca de su visión de Jesucristo, acerca de su visión del Espíritu, su visión de Dios Padre, su visión de la iglesia, su visión de María. Entonces, cuando se ve en el tiempo que les dije de venir a estudiar, entonces les hablaré cómo es la visión de Pablo y cómo es la visión de Marcos y cómo es la visión de Juan y cómo es la visión de Mateo. Y por excelencia, la mariología, o sea, la visión sobre María, la palabra sobre María más elaborada que se nos trae es la de San Lucas. Entonces los invité a buscar a San Lucas. Y quiero que hoy todos se graben, todos nos grabemos una frase que va a ser fundamental. Capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, después de que nos ha presentado la anunciación, después nos presenta la visitación y ahí precisamente al terminar la visitación antes del Magnificat, o sea capítulo 1, versículo 45, oiga lo que dice: feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte de Dios. ¿Cómo es? Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 45. Lucas 1:45. ¿Qué es lo que dice? Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte de Dios, lo que le fue dicho, la palabra de Dios. Muchachos, evidentemente que lo que todos queremos es ser felices, solo que a veces se le pierde a uno y se le confunde, y que resulta ser de los artes, por llamarlo de alguna forma. Uno no puede llamar eso ciencia, eso no es un objeto de una metodología verificable, por llamarlo de alguna forma, quizás saberes, sabiduría, saberes, por llamarlo de alguna forma arte, el arte de aprender a ser feliz. Qué vaina, uno tiene que aprender eso, uno tiene que aprender a ser feliz, y más vale que aprenda rápido. ¿Le interesa? Y cuando usted se fija en sus familiares, cuando usted se fija en los que trabajan con usted, cuando usted se fija en el jefe y en cantidad de personas, puede fácilmente, ojalá existiera así como un felizómetro, o un medidor de la alegría, un medidor de la bienaventuranza. Ya le digo, otra cosa es que esté trabado, otra cosa es que esté enrumbado, ya eso hablamos al principio. Pero un medidor de la felicidad y de la bienaventuranza
Uno puede hacer muchas cosas en la vida y si finalmente su vida termina en una desgracia, si uno con uno mismo no está en paz, reconciliado, si uno con lo que hace en su trabajo, en su profesión, si uno en sus relaciones, en su relación de pareja, en su relación de padre, en todo, de madre, en todas sus cosas, si finalmente uno termina un desgraciado, un infeliz, y es lo que quiero que se vaya dando cuenta entonces por dónde ve el agua al molino. ¿Cómo es la cosa? Resulta que la felicidad está en directa relación con la fe. Con razón por allá le pusimos a una de las actividades cuando éramos jóvenes o cuando eran jóvenes, ¿qué fue lo que le pusieron? Que felicidad, ¿qué? Comienza con fe. Y que infeliz, infeliz significa que no tiene fe. Y que desgraciado, ¿qué significa? Es que no tiene gracia. Mire, para que me entienda, Jaire que jarito mene, ¿qué fue la cosa? No es una vulgaridad. ¿Cómo fue? Diga conmigo, Jaire, Jaire que jarito mene. Y esa vaina que fue. Entonces, es lo que continuamente decimos, mire, en la traducción que a nosotros nos ha venido del latín, de los idiomas romances, del latín al español, entonces se nos ha traducido, salve, Dios te salve María, Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia. ¿Se acuerdan? Resulta que lo que dice es Jaire que jaritomene, en griego, que fue escrito el Nuevo Testamento. Y cuando dice Jaire, es la expresión alégrate. ¿Qué es lo que dice? Alégrate, la llena de gracia. Dígale a su vecino, alégrate, la llena de gracia. Mire para el otro lado. Qué triste, la llena de grasa. En fin, en todo caso, lo que le quiero decir es que resulta que hay una relación directa, entre la alegría y la gracia. Es más, en griego vienen de la misma raíz. En griego provienen de la misma raíz. Jaire y Haris, gracia, Haris, gracia, Haris, gracia, de donde viene Eucharis, tía, ¿ya? Haris, gracia. Y Jaire, alegría. La alegría va en directa relación a la gracia. ¿Cómo fue eso? La alegría va en directa relación a la gracia. Y la alegría va en directa relación a la fe. Alégrate, feliz la que ha creído en que se cumplirá lo que le fue dicho de parte de Dios. Vamos a hacer un curso acelerado de alegría. Vamos a hacer un curso acelerado de felicidad. ¿Le interesa? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Un qué? Dígale a su vecino, bienvenido al curso acelerado de... Esto lo vamos a llamar felicidad 101. ¿Todavía clasifican así las materias en la universidad o ya no? Ya no. No jodas, las cosas han cambiado mucho. En todo caso, entonces, bienvenido al curso de felicidad. Hombre, interesante, ve. Eso hasta lo debíamos establecer. ¿Curso de qué? Para ver si aprendemos a ser felices. Porque es que muchachos, se pone uno a ver y ve que la cosa es muy fregada, que a que uno no aprende a ser feliz. Uno aprende a hacer un montón de cosas. Es más, se supone que los padres y el establecimiento, el aparato educativo y la sociedad, supuestamente le enseña a uno todo un montón de cosas. Le enseña a uno, en fin, deje así. Yo no me atrevo a decir que lo forma, porque mire a su vecino.
¿Cuánto tiempo estuvo usted en la universidad? ¿Cuánto tiempo estuvo usted en formación? Y entonces, se supone que cuando alguien sale del gimnasio, sale en forma. Entonces, ¿usted dónde es que estaba? Porque se supone que la cultura, la familia, la educación, ¿qué es lo que le tiene que hacer a uno? Formarlo. Y entonces, esa plática se perdió. Entonces, ¿en qué fue que lo formaron a uno? ¿No? ¿En qué fue que lo deformaron? Que las cosas fundamentales de la vida, eso no le enseñaron, eso no le enseñaron, pero otro día hablamos de esa vaina. Entonces, vamos a aprender a ser felices. Le dice el mensajero del Señor a María, la feliz, la bienaventurada, la que feliz llamarán todas las generaciones. Le da una clave fundamental de la felicidad. Feliz la que ha creído que se cumplirá la palabra que le fue dicha de parte de Dios. Hombre, sabe que la felicidad entra por el oído. ¿Cómo así? Que la fe viene de la escucha. O mejor dicho, que el ser humano es un ser de la palabra. ¿Que ser humanos es qué? Ser de la palabra, ser del sentido, ser de la palabra. Y que precisamente como el ser humano es un ser de la palabra es la casa del ser, diría Heidegger. Y la palabra es la realidad y la expresión de lo que uno es. O sea, en la palabra se iluminan las cosas. Como para que me entienda, una vaca no es un ser de la palabra. Sí, mucho, la palabra de la vaca es y ya. Pero en las acciones nuestras de la lucha por la sobrevivencia, de las relaciones, del construir familia, del luchar en una cosa y en la otra, todo eso se va tejiendo y se va construyendo en la palabra. La palabra es la que ilumina el quehacer de la vida, la palabra es la que ilumina el ser. Es más, usted puede ver un ejemplo bien simple, a alguien que llegó más o menos en su estado normal, casi alegre a saludar tal cosa, y de pronto la ve ya llorando, triste, amargada. ¿Qué le dijiste vos a aquella? ¿Qué fue lo que le dijiste? O alguien que está así triste y tal cosa, y entonces ya después lo ve que ha cambiado y que cambia en su actitud y que cambia en otro. Oíste, ¿qué le dijiste? Es que el ser humano no es solo el ser de acontecer y obras, sino de palabra, palabras y obras que son las que van haciendo la vida. O sea, que hacer de la existencia iluminada por la palabra que le da sentido. Por eso, la felicidad depende tremendamente a quién escuchamos. Shema. ¿A quién escucho? Shema. ¿A qué escucho? Sí, o sea, ¿a qué escucho? Entiéndame, no se refiere simplemente al acto de oír, al acto de oír, sino que se refiere qué palabra sentido, qué palabra luz, con qué palabra me dejo llenar, con qué palabra me dejo llenar. Es que resulta que eso es lo que nos ha ido quitando la felicidad. ¿Qué palabra guardamos? ¿De qué palabra nos hacemos discípulos? El ser humano, usted sabe que somos un construyéndonos, estamos en construcción. Esa es una palabrita que usted ya la tiene clara y usted ya continuamente le puede decir a los de su casa, téngame paciencia que estoy en construcción, ¿cierto? ¿Qué es lo que usted les puede decir? Téngame paciencia que estoy en construcción. Es más, cuando pase junto a mí, venga con chaleco y con casco porque le puede caer un andamio encima. Entonces lo que el Señor dice es, hagamos al ser humano a imagen y semejanza nuestra. Mi Padre todavía trabaja, estamos en construcción. Y estamos en construcción no tanto en lo biológico, orgánico, en lo funcional biológico. Ya las transformaciones que hay a nivel de lo biológico en los cientos y aún miles de años son transformaciones insignificantes. Ya la mayoría se van quedando calvos y poco a poco entonces el pelo va a desaparecer de una cantidad de partes ya.
ya otra cantidad de funciones biológicas, en fin, en definitiva, en las cosas biológicas ya prácticamente eso es lo que hay. No aspire a más, eso es lo que hay. Las transformaciones en miles de años son insignificantes. Pero estamos en construcción en esto de ser humanos, en esto de la palabra, en esto del sentido, en esto de lo que la construcción del lenguaje, la construcción de sentido que nos permite crear herramientas, que nos permite construir planes, que nos permite tener sentido de misión, de visión. Todo esto estamos en esta construcción de lo humano. Pues resulta que por eso esa construcción se hace en la palabra. Se hace en la palabra. Y por eso es tan fundamental a qué o a quién prestamos la escucha. A quién o a quién obedecemos. Obedecemos es de las palabras que a mí más me pueden chocar. No me vaya a decir a mí nunca que obedezca. No me diga a mí eso. Ya estoy más tranquilo cuando entendí lo que significaba. Por eso me gusta compartirla. Obedecer viene en nuestro español y tiene todo que ver con el latín audire. ¿Con qué? Audire, que lógicamente audífono se refiere a la escucha. Y que resulta que es la traducción y mal entendida por nosotros, que ahí todo lo entendemos mal. ¿De qué? Del Shema. Shema Israel Adonai Eloheinu. Shema, de la escucha, de la escucha. Entonces, cuando ustedes saben que el primer mandamiento es ese Shema, Shema Israel Adonai Eloheinu, Deuteronomio 6:4. O sea, y que mandamiento no significa lo que nosotros hemos dicho que significa mandamiento, el mitzvot o mandamiento, o mejor, la Torah, ¿qué es lo que significa? Instrucción, camino para ser feliz. ¿Qué es lo que significa la Torah? Camino para ser feliz. Nosotros le hemos traducido como la ley. Muchachos, pilas que llegó la ley. Entonces todos se timbran. ¿Cómo así? Llegó lo coercitivo, llegó lo que no nos deja ser libres, llegó lo que nos impone determinado tipo de cosas. No, es que aquí lo que está mandado, es que aquí tal cosa. Y nunca nos explicaron, tampoco sabían. Pero entonces, cuando nos hablaron de obediencia, cuando nos hablaron de ley, cuando nos hablaron de todo ese montón de cosas, entonces nosotros nos criaron, fue como esclavos, pilas ahí. Nunca nos explicaron qué es la instrucción paternal para ser feliz. Eso es la Torah. Cuida, mi hijo, de practicar lo que te hará feliz y por lo que prosperarás. Así termina siempre el Señor cuando da su Torah, cuando da su instrucción. Como termina un papá, una mamá con un hijo. Mijito, cuide de hacer tal cosa para que sea feliz y para que prospere. Si la mamá tiene más de 2 dedos o el papá tiene más de 2 dedos de frente, y espero que el suyo lo haya tenido, no simplemente le va a decir, es que aquí se hace lo que yo digo, porque yo soy el que mando, porque a mí me da la gana, porque yo soy el que merco, y mientras esté bajo este techo, entonces tal cosa, ¿no? Si espero que su papá haya tenido más dedos de frente que de barriga, entonces que le haya podido instruir y enseñar, diciéndole, vea, mi hijito, cuide de practicar lo que le va a hacer feliz y por lo que va a prosperar. Y por lo que va a prosperar, eso es lo que hace nuestro Señor Dios, el Abba, el Padre. ¿Qué es lo que nos da? La Torah. Porque nos está trabajando, mi Padre todavía trabaja, porque nos está construyendo a imagen y semejanza de su Hijo, la plenitud de lo humano, la plenitud del humano. ¿Y cómo nos construye? Por la palabra y por el Espíritu que le da carne a la palabra, por la palabra y el Espíritu que es el encargado de darle carne a la palabra. Uno tiene que poner mucho cuidado,
que guarda en el corazón, que chema, que escucha, que obedece, audire y guarda en el corazón. Uno no es, perdónenme la expresión, culpable de lo que oye, pero sí responsable de lo que guarda en el corazón. Así como yo muchas veces le he dicho, usted no es culpable de la cara que tiene, ¿cierto? Dígale a su vecino, mírelo con cariño y consuélelo, dígale tranquilo, es que usted no es culpable de la cara que tiene. Usted no es culpable de la cara que tiene. Usted es responsable de la cara que pone. ¿Qué es? ¿Usted es qué? Responsable de la cara que pone. Responsable es otra de las palabras que me han empezado a gustar. ¿Cómo respondo a? ¿Cómo respondo a? Entonces, usted no es culpable de lo que oye. Eso se oye cuánta tontería hay, cuánta torpeza hay, cuánta serpiente colgada de cualquier árbol, en cualquier campaña política, en cualquier visión ideológica, en cualquier medio de comunicación, en cualquier canal de televisión, en cualquier forma, se oye de cuánta tontería haya. Uno no es culpable de lo que se oye. ¿Uno de qué es responsable? ¿Uno de qué es responsable? De lo que guarda en el corazón, de lo que chema, de lo que escucha. Esto es muy importante, muchachos. Sobre usted han dicho muchas cosas, y todos los días en el trabajo, sus amigos, sus enemigos, los que viven con usted, el espejo, le dice una cantidad de cosas a uno terribles. Pero el problema no es lo que uno oye, sino que es el problema. ¿Cuál es el problema? Lo que uno escucha, guarda en el corazón. Con el oído se oye, con el corazón se escucha. Lo que guardas en el corazón. ¿Y por qué es tan importante eso? Muchachos, porque es que esto va en directa relación a mi felicidad. Usted puede pasar un día donde todo el día fueron críticas. No es que este que no sirve para nada, no es que eso se sabe que esta tal cosa, no es que esto. Y además entonces, no solo con el trabajo, sino que le empiezan a mirar la pinta y donde le rompieron los blue jeans. Y es que usted tan desgualetado, y es que usted con esto y con aquello, y es que esto, y es que aquello, y es que ese peinado, y es que esa, usted llena de grasa, no de gracia, usted llena de tal cosa, usted, en fin, uno comienza a escuchar una cantidad de cosas y de eso se va llenando uno. Usted no es culpable de lo que oiga. Usted es responsable de lo que guarda en el corazón. ¿Sabe cuál es el secreto de que María sea la feliz y bienaventurada? Feliz la que ha escuchado lo que le fue dicho de parte de Dios. Usted tiene que aprender a espantar fantasmas. Su mamá no le enseñó. Antes de salir de la casa, lo primero que le tuvo que haber enseñado su mamá cuando llegó al pueblo es cómo espantar fantasmas. Mijito, cuando le aparezca cualquier cosa rara, lo primero que usted va a decir es, de parte de Dios Todopoderoso, ¿qué querés? ¿Cierto? ¿Qué es lo que tenía que decir? ¿De parte de qué? De parte de Dios Todopoderoso. A ver, ¿de parte de quién me estás hablando? ¿De parte de quién me estás hablando? Cuando empiecen a usted a criticarla, usted mismo sabe, ¿de parte de quién me está hablando esta boba? ¿De parte de quién me está hablando este? ¿De parte de quién? No vaya a creer que es de parte muy asiada. No, no, por el contrario, es de parte de alguien mal intencionado. ¿Cuál fue el problema de su abuela? El problema de su abuela fue muy grave, María. ¿Usted se acuerda que en vez de escuchar al Señor Dios, al que sabe, ¿a quién le prestó oído? A la serpiente, al diabolos, al divisor, al mentiroso desde el principio, que empieza como es claro. Fíjese, uno tiene que aprender, mire, lo que le estoy diciendo es la
metodología del discernimiento, el espíritu del discernimiento. Entonces, siempre esos empiezan populistamente dorando la píldora. Son expertos en ese arte. Ah, pero es que ustedes, oíste, en este paraíso, esto está muy interesante, muy bueno, tal cual, pero es que este paraíso sí está muy bueno, pero ¿para qué si ustedes no pueden comer de ningún árbol? ¿Se acuerdan? Para eso que no pueden comer de ningún árbol. Entonces, la vieja, uno tiene que saber con quién habla. Hay llamadas que hay que cortarlas de una. Usted mismo se da cuenta quién es un tumbador. Ve que te estoy llamando de tal cosa. Boba. ¿Ah? Entonces uno mismo tiene que dar cuenta quién es. No, la vieja siguió. Sí. ¿Y qué estaba haciendo ahí? Esperando el bus, esperando el bus, esperando el bus. ¿Qué está haciendo ahí? Entonces, ¿a quién le está prestando uno atención? Y entonces ella siguió conversando, no, que es que nosotros sí podemos comer de todo, que es que esto aquí está muy bueno, que aquí no nos cobran arriendo, que tal cosa y tal otra. Y entonces, y sí que podemos, no, de lo que no podemos comer es de aquello. Es que no pueden comer de eso, porque es que el man que les mandó, no vaya a creer que nada bueno es gratis, eso tan bueno no dan tanto. Vea, ¿sabe qué es? Es que si ustedes se comen, hacen lo que ese man dijo que no hicieran, es porque van a ser como él, lo van a tumbar, lo van a desplazar y ustedes van a ser igual que él. Sí, ¿verdad? Su abuela era muy boba. Más bobo pues también es su abuelo, pero deje así. ¿Sabe cuál es el problema? ¿A quién escucho? ¿A quién escucho? Usted en lo cotidiano de la vida, ¿a quién le escucha, le abre su corazón? Es que como le dije, uno no es culpable por el oído, por todo el montón de bobadas que le llegan. Uno es culpable, responsable de quien escucha, deja entrar a su corazón. Es que con el oído se oye, con el corazón, y el problema es que cuando ya uno lo dejó meter en el corazón, eso es problema grave. Por ejemplo, una crítica, una crítica. ¿A usted alguna vez lo han criticado? ¿Alguna vez lo han malinterpretado? ¿Lo han malinterpretado? ¿Alguna vez lo han perseguido injustamente? ¿Lo han calumniado? El problema de uno es la bobada. ¿Se da cuenta cómo eso lo ha guardado uno en el corazón? Es que me dijo, es que si supiera usted lo que me vea a mí, que usted no sabe cómo me gasté yo por lo que yo les hice, y sabe con qué me salieron, y sabe qué terminaron diciendo. ¿Dónde está guardado eso? En el corazón. Feliz el que escucha lo que le fue dicho de parte de Dios. La boba de Eva que escuchó lo que le fue dicho de parte de quién? Del que venía a destruirla. Del que venía a destruirla. Oíste, mi papá decía que para la bobada no se ha hecho nada. Pero yo creo que sí. Yo creo que la solución es el Evangelio. Amén. Que precisamente, mire, cuando decimos de María, imagen de lo que debe ser la iglesia. María, perfecta discípula. Así como para adelantarles de la mariología, para uno entender el papel de María hay que entenderla en su relación, primero con su hijo. El hijo es el importante. Hay que entenderla en su relación con su hijo. Y en relación con su hijo, bendito sea Dios, es madre de y es discípula de. Discípula de. Y en relación con la iglesia, es imagen y tipo de lo que es la iglesia, la comunidad cristiana. Después profundizamos en eso. Pero volviendo sobre esto, le quiero decir es que el problema está no en lo que uno oye, porque eso no depende de mí. Eso no depende de mí. Que usted llegue ahorita a la casa y la cojan a cantaleta, como de costumbre. Que usted vaya para la casa y entonces se le atraviese a alguien y lo cierre, ¿ya? Eso no depende de usted.
Que usted llegue mañana al trabajo, así con esa cara alegre, entonces propositivo, piloso, y encuentra a ese jefe, o encuentra a esa jefa, o encuentra tal cosa, a tales alrededor, en una determinada actitud. Que usted llegue ahora a la casa y encuentre ese candidato hablando y haciéndose propaganda, entonces uno comienza, o pasando determinado tipo de personajes, vecinos, hablando, en fin. Entonces hay cosas que no dependen de usted. ¿Qué depende de usted? Lo que deja entrar en su corazón, lo que deja anidar, hacer nido en el corazón. ¿Dónde era que María guardaba la palabra del Señor? En su corazón. Y precisamente es que María es madre del Señor porque primero engendró al Señor en su corazón antes que en sus entrañas. ¿Cuándo? Aquí, cuando escuchó la palabra y la guardó y le creyó al Señor. Ahí, en su acoger, Shema, como verdadero Israel, como acoger la palabra del Señor, ahí es cuando María, cuando es discípula, entonces es madre. Cuando es discípula de Jesús, entonces es madre del Señor y madre de la iglesia. Y es ahí cuando podemos decir, feliz la que ha creído lo que le fue dicho de parte de Dios. Aquí tendríamos que hablar mucho de esa palabrita creer. Es otra de las palabritas que a mí casi no me gusta usar porque la gente no entiende qué es eso de creer. El amigo San Juan fue el que la popularizó mucho. Pistis es la expresión griega. En la época que él escribía ya al final, entonces él, donde en los evangelios sinópticos decía seguimiento, discipulado, respuesta a la persona de Jesús, él colocó creer, fe. ¿Cómo así? Es que cuando Jesús llamaba a sus discípulos, la respuesta es la fe. ¿Pero qué es la fe? Seguirlo. ¿Qué es la fe? El seguimiento. La fe no es un sistema imaginario de creencias. Entonces, los que viven de las ideologías hoy, los que viven de las ideologías y de los imaginarios, piensan que nuestra fe es un sistema de creencias articulado por allá por las utopías y por la mitología de todas esas carretas religiosas, ¿ya? Es un sistema imaginario de creencias, unos imaginarios que la gente, entonces, digamos mejor como decía el maestro de todos esos bobos, Feuerbach, que cuando el hombre es incapaz de girar en torno a sí mismo, se construye un sol ilusorio, Dios, para girar en torno a él, ¿ya? Pues no es un sistema de creencias imaginario, es una respuesta de existir, es una opción de existir, es una manera de ser. Cuando usted encuentra en las Sagradas Escrituras el sentido de lo que es pecado, ustedes se dan cuenta que más de la mitad del tiempo me la paso yo traduciendo. Es que eso es lo que hay que hacer, traducir. Porque el lenguaje de hoy no significa lo que significó cuando lo dijeron. Y eso que no he empezado a hablar de la Colombia humana, para tenerles que traducir qué se está queriendo decir detrás de eso. Pero vean, volvamos a esto. No, es que hablar de lo humano, yo llevo más de 60 años estudiando lo humano. Aquí estoy. En fin, pero otro día les hablamos de eso. Entonces, les iba a decir que precisamente una de las cosas que hay que traducir es esa vaina de pecado. La gente que no entiende estas cosas, entonces cree que pecado es que alguien, por imaginario, o porque llegó primero, o porque le dio la gana, o porque es el que manda, entonces dijo que había que hacer tal cosa, y el pecado es restringir la norma, es ir en contravía de la norma. Nada que ver. Nada que ver. Pecado en las Sagradas Escrituras tiene esta idea interesantísima. Entonces tiene la imagen de un arquero que está tratando de acertar en su objetivo, de acertar en el blanco. Y resulta que pecado es no acertar en el blanco.
Pero no es que la próxima flecha quedó sí a 2 kilómetros, pero que la próxima quedó a 2 metros, pero que la otra quedó a 2 centímetros, pero que esta otra tal cosa. No, no, no. Es que resulta que no hay sino una flecha, mi vida. Mi vida es la que está acertando o desacertando en esta vaina de ser humano. Eso es lo que es pecado. Pecado es que no acertar en lo humano, no acertar en lo humano. Entonces, cuando precisamente el Señor Dios, el que era antes de que todo fuese, el que es y nos permite el ser y el que será por siempre, nos presenta a su Hijo Jesús, nos lo presenta como el ideal, la realidad de lo que es el Hijo del Hombre, de lo que es lo humano, de lo que es el ser humano. Y cuando Él nos llama a recibir la buena noticia del actuar de Dios entre nosotros, del reinar de Dios, entonces se le contesta con el seguimiento. Pero le estaba diciendo que como para San Juan, cuando San Juan escribe, ya no estaba el Jesús histórico ahí. ¿Dónde está Jesús para seguirlo? Está ya tomando un café con leche, con unas almojábanas, donde entonces este muchacho Lázaro, Marta y María, que acostumbraba a quedarse allá, había unas almojábanas tan buenas que le daban a esa hora. Entonces él estaba allá, vaya, fíjese a ver, para ir a seguirlo y ser discípulo de él. No, el man ya está, lo mataron, resucitó, está vivo, presente. Y entonces, ¿cómo hago yo para seguirlo? Entonces San Juan dice, creer en él, tenerle fe. Y entonces ahí los que no entendieron bien que tenerle fe, que creerle es acogerlo y seguirlo, comenzaron a pensar que la fe es un sistema ilusorio de creencias, es un imaginario de ideas y de utopías. No, es la respuesta a cómo ser humano, es la respuesta a la existencia humana, es la respuesta de esta mi flecha, de esta mi vida, en luchar por acertar en lo humano, escuchando y siguiendo. Por eso, la felicidad tiene todo que ver con la gracia. ¿Qué es la gracia? Haris, la comunión y la relación con el que era, es y da el ser. Es la comunión con el Señor Dios, Yahvé, bendito sea, el que es, el que permite el ser, el que era antes de que yo fuera, el que será después de que yo deje de ser, el que está conmigo, el que es la vida. ¿Qué es la gracia? La comunión, comunicación, comunión, relación con Él. Alégrate la llena de gracia. El Señor está contigo. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte de Dios. Muchachos, muchas cosas tenemos que charlar, pero ahorita ustedes no pueden con eso y ya me están tocando por ahí la campana. Pero yo sí les quiero preguntar una cosa. ¿Cómo van ustedes con esa tarea de la felicidad? Evidentemente, Dios quiere que seamos felices, bienaventurados, pero la bienaventuranza, la felicidad, es un fruto del Espíritu. Es un fruto del Espíritu de Dios. Ya le digo, pues la sensación meramente psicosomática de experimentar tal tipo de sensaciones y poner a mover tales tipos de funciones. No nos vamos a poner ahora a describir cuáles son las endorfinas y cuáles son las sustancias que se segregarían con determinado tipo de sensaciones y cómo se pueden producir mecánicamente hasta quemar el aparato, hasta quemar los aparatos, que simplemente son cuestiones de reacciones externas y que eso no es nada de felicidad. Pero el Señor Dios lo ha creado a usted para la bienaventuranza, para la felicidad. Y para uno sí tiene que ser un término muy importante, él sí está aprendiendo a ser feliz. Y cuando hoy descubrimos de la que llamamos todas las generaciones bienaventurada, que la felicidad tiene todo que ver con la fe, que la felicidad empieza con fe, ¿ya? Que feliz la que ha creído.
en lo que le fue dicho de parte de Dios, entonces a mí sí me cuestiona esto. Entonces yo a quién le estoy creyendo, o a qué le estoy creyendo, que estoy siendo infeliz, que mi vida entonces se va en rutina, se va en cansancios, se va en un montón de cosas. Pero hay días en que usted trabaja y trabaja, pero se acuesta feliz. Hay días en que usted hace y hace lo que sea, pero está pleno y feliz. Se está gastando, entre comillas, en lo que es y está feliz. Pero hay otras maneras de trabajar y de gastarse que... Entonces cuando uno se ve es un pobre desgraciado. ¿Cómo así? Sin la gracia y la comunión con el Señor. Yo quisiera invitarlos a que ustedes hicieran un propósito hoy claro. ¿Qué? Decidir ser felices. ¿Cómo es? Decidir. ¿Y es que pasa por la decisión? Pues claro que pasa por la decisión. Claro que pasa por la decisión. No depende de circunstancias externas. Acuérdese que no es culpable de lo que oye, sino responsable de lo que guarda. ¿Alguno de ustedes decide hoy ser feliz? Ya está harto y cansado de ser tan desgraciado y de ser tan infeliz, y de ser tan cascarrabias. Si alguno de ustedes decide ser feliz, yo lo invito a que nos pongamos de pie y oremos. Vamos a orar. Con razón María, la perfecta discípula y la madre, nos dice en San Juan, hagan lo que Él les diga. Él es el que tiene palabra de vida. Hagan lo que Él les diga. Nosotros queremos guardar tu palabra, oh Dios, en el corazón. Tu palabra tiene nombre propio, se llama Jesús. Tu palabra es la luz que ilumina a todo hombre al venir a este mundo. Tu palabra es el logos razón. Tu palabra es el logos proyecto sobre la existencia humana. Y tu palabra no es una ideología, una utopía, un bla, bla, bla. Tu palabra se hace carne, tiene manera de mirar, de pensar, de actuar, de ser. Es el verbo de la vida que hemos visto, que hemos tocado, que hemos comido con Él y que hemos decidido seguir. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú eres y tienes la palabra de vida plena? Hoy quiero acoger tu palabra en mi corazón. Cuando comprendo que mi plenitud, mi felicidad, pasa por saber qué escucho, a quién escucho, qué guardo en mi corazón. Yo quiero escucharte a ti, guardarte en mi corazón, ser tu discípulo, Jesús. Yo quiero, como María, guardar tu palabra en mi corazón para que transforme mis entrañas, mi ser. Y yo quiero decirte hoy, hágase en mí según tu palabra. Hágase en mi vida, hágase en mis sueños, hágase en mis proyectos, hágase en mis planes, hágase en mi realidad, hágase en esto de ser humano, según tu palabra, Jesucristo, según tú. Bienvenido a mi vida, Jesús. Te acepto, te recibo como mi amigo, como mi Señor, como mi Salvador. Te acojo como la palabra amada en mi corazón. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Bendito eres tú, rostro del Padre. Bendito eres tú, rostro humano de Dios, palabra hecha carne. Bendito eres tú, fuente y plenitud de la gracia. Bendito eres, Señor. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Hijo de Dios Jesús. vivo. El Mesías
que venís. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Hijo de Dios vivo. El Mesías, el que tenía que venir. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si tú tienes palabra de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? Si tú tienes palabras de vida, si tú tienes palabras de vida, si tú tienes palabras de vida. María, Madre del Señor, María perfecta discípula, María Madre de la Iglesia, Madre nuestra, ora por nosotros y ora con nosotros, Madre, para que ante la palabra del Señor y la acción del Espíritu, nosotros como tú podamos siempre decir y hacer: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. El Señor los bendiga.